Lo que hoy estamos presentando, si bien es una primera etapa, estamos hablando de 5 hospitales en donde ya está implementado, donde ya funciona este sistema, nada más puede equivaler a 2 estados de la República Mexicana en el funcionamiento del expediente clínico electrónico. Cuando terminemos con los 31 hospitales y con todo el proyecto que tenemos ampliado para 220 centros de salud y 30 clínicas especializadas, estaremos con una implementación de expediente clínico electrónico del tamaño de un país. Este proyecto se vuelve un referente a nivel nacional en el proceso de transformación de los protocolos clínicos y la prestación de servicios de salud en México. Hoy, con la implementación de la primera etapa del Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria, el SAMI, con el expediente clínico electrónico, hacemos realidad la administración y almacenamiento digital de datos, imágenes y estudios de laboratorio para fortalecer la interoperabilidad de nuestros hospitales a través de la obtención de historias clínicas electrónicas unificadas que permiten reducir los tiempos de espera del paciente, dar mayores garantías de seguridad y confidencialidad y, por tanto, facilitar su atención. Implica que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad tiene un target de atención de 4 millones de personas, es decir, que los beneficiarios son 4 millones de personas que no tienen derecho a bienestar social laboral en el Distrito Federal. En este momento no existe nada comparado con lo que estamos haciendo en la Ciudad de México. El jefe de gobierno instruyó a nuestro secretario, el doctor Armando Agüed, traer la mejor herramienta que exista en el mundo y bueno, a eso nos dedicamos a hacer. Justo hoy tenemos una herramienta tecnológica robusta que nos permite tener esta intercomunicación, interoperabilidad en materia de salud con los 31 hospitales del gobierno de la ciudad. Como tú bien lo dices, no hay otro referente a nivel nacional ni internacional. Nosotros vemos como 3 beneficios importantes. ¿Sí? A la ciudadanía al tener una mejor atención, con calidad, con prontitud, pero además con un tema muy importante que es la confidencialidad de sus datos. La protección de sus datos van a estar debidamente tutelados por la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Transparencia. El Hospital Ajusco Medio, de hecho, es el primer hospital de la red de hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal que arranca el SAMI. Vamos a contar con una información organizada, sistematizada, que es la clave para una buena planeación. SAMI nos está aportando un beneficio integral porque podemos ver en una sola pantalla todos los datos generales del paciente, sus antecedentes y las veces que ha venido a recibir atención en el hospital. Acceso a laboratorio, rayos X, notas de pacientes, que agiliza el tiempo de la consulta. Para los doctores sería el poder tener ese seguimiento o ese análisis del paciente, la evolución que puede llegar a tener a lo largo del tiempo. Ya no hay duplicidad de resultados. Es un resultado único, un registro, un expediente electrónico único, resultados inmediatos. Resultados confiables, resultados veraces. Todo esto se puede traducir a la seguridad en la atención médica de nuestros pacientes. Es una herramienta que nos ha ayudado a hacer la consulta muchísimo más rápido y, bueno, aparte hacer esperar menos al paciente. La calidad del trato hacia el paciente, eficiencia para el paciente cuando viene a agendar las citas, es porque ya nada más vas a ingresar los datos una sola vez, después buscas su historial clínico, lo buscas por el número y lo agendas en el día. Es más rápido tanto para el paciente como para nosotros. Más allá del 2014, ¿hacia dónde va este sistema? SAMI tiene la capacidad de poder reconocer a través de datos biométricos, es decir, con la huella digital, al tener la huella digital te podrá dar quién es la persona. Esto es en caso de que llegue una persona inconsciente a nuestras salas de urgencias y si tenemos su dato lo vamos a reconocer. El proyecto SAMI representa un reto tecnológico importante para el sector salud. Este proyecto ha sido catalogado como punta de lanza a nivel nacional e internacional. Para la Secretaría de Salud representan beneficios importantes al poder tener información clara, precisa, de qué está pasando en cada uno de nuestros hospitales
importante destacar que es una realidad.